Así que bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Les explicamos cómo estamos aquí, cuál fue la iniciativa. Nosotros somos un grupo de coaches que nos graduamos de la misma escuela, somos la mayoría que está dando los talleres de Bolivia y decidimos en este tiempo de cuarentena y de confinamiento desarrollar algunas habilidades y poder compartir lo que nosotros sabemos con nuestro grupo de colegas. Es así que cada uno de los que tenían interés nos están enseñando alguna herramienta que tiene que ver con coaching. Entonces, hemos tenido talleres desde que comenzó la cuarentena y vamos a tener hasta que termine la cuarentena. Los talleres, la mayoría son a esta hora y normalmente se hacen lunes, martes, jueves y viernes. Así que están invitados todos para socializar y poder acompañarnos en este espacio. Por otro lado, si les interesa saber acerca de la formación de coaching que tenemos acá, que también está presente en Perú, en Argentina y por supuesto en Bolivia, también nos contactan tanto a Milka García como a mí, Marité Delgado, que vamos a estar atentos para darles la información. Y ahora quiero darle la bienvenida a Pietro Moura, que él también es un coach con una certificación igual de la ICF-ACC, que se ha formado también en la misma escuela como todos, y hoy día viene a hablarnos de un tema del cual él forma parte también como partner de la escuela. Es decir, que él ofrece el programa de coaching educativo acá en Bolivia de manera presencial. Así que es un honor tenerte, Pietro. Él es un colega que tiene muchísima trayectoria en el ámbito ejecutivo y también en coaching. Tenemos ya bastante tiempo trabajando juntos y es realmente un honor el contar contigo en esta noche para poder aprender un poquito de lo que tú sabes. Así que bienvenido y muchas gracias. Gracias, Mari, gracias a todos, gracias por su presencia. Y bueno, sin más, entraremos en materia. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Bien, lo que vamos a hablar aquí es, bueno, lo que les voy a hablar en este momento es la mediación en el ámbito educativo. Primero, un poco de dónde surge todo esto. Llevamos trabajando aproximadamente un año respecto a lo que es la mediación y la negociación en el ámbito ejecutivo. Y dentro de todo esto hemos empezado a trabajar lo que es la formación de docentes en el área del coaching. Y se ha visto que existe una falencia respecto a lo que es lograr acuerdos con los estudiantes en un ámbito escolar, y dentro de esto se ha visto por conveniente que la mediación en el ámbito educativo se pueda incorporar. Si bien nosotros trabajamos lo que es la mediación, la negociación y la mediación de conflictos en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo se ha visto por conveniente que se tiene que hablar, se tiene que tocar y se tiene que ejecutar la mediación como tal. Poco a poco van a ir entendiendo por qué no se llama negociación en el ámbito educativo y solamente se llama mediación, ¿de acuerdo? Bien. La mediación en el ámbito educativo, primeramente tenemos nosotros que distinguir qué es la mediación de otras alternativas de resolución de conflictos. La mediación es la forma en la cual dos personas, en este caso dos estudiantes, pueden llegar a un acuerdo donde ambos se sientan en igualdad de condiciones, donde ambos se sientan que han sido beneficiados con la resolución de un problema que tengan un conflicto. Bien. Debemos conocer y valorar la mediación como propuesta eficaz para la mejora de la convivencia. Esto debido a que a través de la mediación nosotros vamos a poder, como coaches, a través de esto, vamos a poder llevar a cabo una mejor convivencia entre las dos personas que entren en conflicto, es decir, las dos personas que vayan a sentarse en una
en una mesa de mediación, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este aspecto, nosotros tenemos que conocer también las fases y el proceso de la mediación. Cuando me refiero a las fases y al proceso de la mediación tiene una serie de fases que se deben cumplir al momento de estar trabajando con la mediación, y se deben, dentro de este proceso, se tienen que cumplir ciertas fases. Estas fases, que más adelante las vamos a ver, son las fases donde se tienen que llegar a acuerdos, donde ambas personas tienen que poner sus puntos de vista sobre la mesa, tienen que poner las posibilidades de solución, lo que le afecta de uno y lo que le afecta de la otra persona. Debemos también conocer las estructuras que podrían realizar las mediaciones en un centro educativo. Esto en el aspecto de que dónde vamos a poder mediar dentro de un ámbito educativo con los estudiantes. Tenemos que conocer, se tiene que hacer, dentro del proceso de la mediación, se tiene que conocer los valores. Se tienen que identificar los valores, se tienen que identificar las creencias, ciertos valores, ciertas creencias de ambas personas, para que ambas personas puedan expresar todo lo que están llevando a la mesa de mediación, y de esta manera el mediador, en este caso, va a poder trabajar con ambas personas. ¿Bien? La mediación como una propuesta educativa es básicamente el desarrollo integral de la persona, de su capacidad de vivir con autonomía y con solidaridad, interpretando las razones y los sentimientos que fundamentan las necesidades humanas y los conflictos entre las personas, y comprometiéndose colaborativamente a su satisfacción. ¿Esto qué quiere decir? Ambas personas, cuando llegan a una mesa de negociación, perdón, a una mesa de mediación, como estudiantes, tienen que expresar su posición. Cada uno tiene una posición respecto del problema que están trayendo a una mesa de mediación. Ambas personas tienen puntos a favor y puntos en contra, y ambas personas cada uno está llegando con su razón por la cual están teniendo un conflicto. Lo que se busca es que estas personas se comprometan, una vez lograda la mediación, se comprometan a poder cumplir con lo que se ha acordado en la mesa. Más allá de eso, tienen que ser colaborativos al momento de trabajar la mediación, ya que ellos tienen que expresar todo lo que están, todo el conflicto que se ha generado, el porqué. De esta forma se va a poder trabajar, porque si alguna de las personas no expresa todo lo que tiene, en ese momento va a sentirse de alguna manera cohibida al momento de llevar a cabo todo el proceso de la mediación. Es una herramienta que resuelve los conflictos entre dos o más personas, con la ayuda, obviamente, de una tercera persona que es imparcial, el mediador, que regula el proceso de comunicación hacia una posible solución que satisfaga las necesidades de las partes en conflicto. Cuando digo que es una herramienta que resuelve el conflicto entre dos o más personas, en la mediación pueden presentarse más de dos personas. Sin embargo, no vamos a mediar entre tres personas. Puede ser el conflicto, pueden tenerlo 2 contra 1, y uno de estos dos que está en el conflicto tiene que representar a ambos para sentarse a la mesa de mediación. Entonces, vamos a mediar entre la persona que tenía el conflicto y una de estas otras dos personas. Siempre esta persona va a comunicar toda esta información y todo lo que quiere expresar a la otra persona. ¿Bien? Por eso la mediación se hace entre tres, el mediador y las dos personas en conflicto. Es la intervención no forzada en un conflicto de terceras personas neutrales para ayudar a las partes implicadas a que lo transformen por sí mismas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros como mediadores intervenimos en una mediación, esta no debe ser forzada, ya que ambas personas, las personas involucradas, tienen que venir a una mesa de mediación bajo una convicción propia, tienen que ser voluntaria. Es uno de los principios más importantes
respecto a la mediación, debe ser voluntaria. En el momento en que la mediación es obligada, deja de ser neutral, porque si a una persona la obligamos a ir a una mesa de mediación, en ese momento esa persona se siente cohibida porque está viniendo forzada u obligada por algún tercero que lo está llamando a mediar. Debe ser voluntaria, puede ser consensuada, puede ser consultada, pero ambas personas tienen que sentarse a mediar de forma voluntaria, ¿de acuerdo? Bien, como les decía, la mediación debe ser 100% voluntaria, la mediación es confidencial, en el sentido de que toda la información que ambas personas, que ambos estudiantes en este caso, expresan sobre la mesa de mediación, se queda entre el mediador y las dos personas en conflicto. Toda esa información no va a salir de ese ámbito. Puede expresar, por eso tienen la libertad de expresar absolutamente todo lo que quieran, y esta información se va a quedar entre las tres personas. El mediador, por su lado, puede tomar nota con toda tranquilidad de todo lo que está expresando las otras dos personas. Y al momento de terminar la mediación, les puede dar la opción a ambos de destruir toda la información que se ha acumulado. Por lo tanto, esta información es confidencial, ya sea en cualquier ámbito. Esto, tanto en el ámbito educativo como en un ámbito empresarial, también es confidencial. Esta información no sale de lo que se ha trabajado entre el mediador y las dos personas en conflicto. Debe ser imparcial. El mediador, bajo ningún parámetro, puede tener algún tipo de afinidad por ninguna de las dos personas. Al momento que un mediador tiene algún tipo de afinidad por alguna de las dos personas, tiene que dejar de mediar. Ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Esto va a implicar que va a empezar a tener beneficio para uno y no va a tomar en cuenta lo que está diciendo la otra persona. Cuando se detecta que hay algún tipo de parcialidad por parte de un mediador, él por responsabilidad tiene que decir que no puede mediar en ese ámbito, dado que puede ser un sobrino, puede ser un amigo, puede ser un colega, puede ser su hijo, no puede mediar cuando tiene una parcialidad hacia alguna de las dos partes, porque ahí en ese momento se trastorna el trabajo que se tiene que realizar. Es una comunicación colaborativa, es comunicativa y colaborativa. Cuando me refiero a comunicativa y colaborativa, es que ambas partes tienen que expresar lo que dicen hacia el mediador, y el mediador lo que hace es expresar lo que una parte está diciendo y tiene que replicarlo a la otra parte. Comunicativa en el sentido de que si las dos personas tienen un conflicto muy fuerte y no quieren hablar entre ellos, hablan con el mediador. El mediador lo que tiene que hacer es replicar exactamente lo que está diciendo una de las partes a la otra parte para que se comprenda y refuerce lo que la persona quería decir, ¿bien? Y del otro lado, lo mismo. Tiene que recibir la información y tiene que volverla a repetir a la otra persona. ¿Por qué? Porque tiene que quedar claro cuáles son las bases de uno y cuáles son las bases de la otra persona. Tiene que quedar muy bien clarificada en la mesa qué es lo que está diciendo uno, qué es lo que está diciendo el otro y qué es lo que están buscando ambos. Obviamente, todo esto tiene que ser de forma equitativa. De forma equitativa es que le vamos a dar a una de las personas, 5 minutos para expresar todo lo que quieras expresar. Y la persona empieza tan, y expresa todo. Bien. El mediador lo que hace es replica todo lo que ha dicho la primera persona, replica todo en la segunda, y la segunda tiene la posibilidad de refutar o poner su punto de vista en el mismo tiempo. Los mismos 5 minutos que se le ha dado al primero, el segundo tendrá la posibilidad de replicar. Si en el transcurso de estas réplicas alguna de las personas interfiere, porque puede suceder que se sienta incómodo con lo que está diciendo, la función de un mediador es decirle, vamos a darle el mismo tiempo para que se replique y después vas a poder tú nuevamente
decir lo que tengas que decir. Entonces, si A nos dice en 5 minutos todo lo que quiere expresar, B tiene 5 minutos para expresar todo lo que quiere expresar, pero A se ha quedado con algo más, se le dan, ok, 2 minutos más a A para que refute lo que está diciendo B. Pero también le debemos dar a B esos 2 minutos para que refute, si es que quiere refutar lo que ha dicho A. Por eso es equitativa. Siempre al mismo tiempo ambas personas, al mismo tiempo, las mismas condiciones, no se puede interrumpir, no se puede levantar el tono de voz. Es decir, no pueden ir, si levantan tono de voz, si utilizan palabras que vayan a ser grotescas, por decirlo de alguna manera, la función del mediador es hacerles recuerdo que estamos en una mesa de mediación en la cual tenemos que llevar una convivencia tranquila y todos nos estamos involucrando y nos estamos comprometiendo a hacer de esto una solución en la mejor de las situaciones. Es comprometida en el sentido de que cuando nosotros logramos una mediación, se ha hecho una mediación entre ambas partes se tienen que comprometer a cumplir lo que se ha quedado en la mesa de mediación. Bien, la mediación lo que siempre va a buscar es un ganar-ganar, perder-perder. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros entramos a mediar, ambas partes tienen que estar dispuestas, ambas partes están buscando buscar un beneficio para ganar. Pero tienen que estar dispuestas a perder algo para ganar algo. Entonces, en el proceso mismo, ambas partes tienen que estar dispuestas a ceder en algo para obtener algo. Si alguna de las partes no está dispuesta a ceder, entonces no estamos logrando una mediación en ese aspecto, porque ambos tienen que lograr ceder para lograr ganar. Cuando logremos un punto entre ambas partes para lograr que hayan cedido y hayan obtenido algún beneficio, nosotros estamos mediando, ¿de acuerdo? Es comprometida en el sentido que cuando han terminado la mediación, se comprometen a cumplir el acuerdo que se ha establecido en la mesa para que en el camino y en el futuro no vayan a tener inconformidad. Es decir, ambos se comprometen a que lo que se ha establecido en esta mesa de mediación lo vayan a hacer y lo vayan a replicar. Como mediadores, la función es guiar el proceso, no asumir responsabilidad de transformar el conflicto. Nosotros no transformamos el conflicto, guiamos en el proceso para que ambas partes logren el acuerdo, logren llegar a ese punto de encuentro donde los dos se sientan satisfechos. No es responsabilidad nuestra transformar el conflicto. El conflicto existe, no va a dejar de existir el conflicto, pero lo que vamos a hacer es que ese conflicto lo vamos a lograr. Vamos a lograr entrar en un punto donde ambas partes se sientan conformes. Repito, habiendo perdido algo y habiendo ganado algo. Ayudamos a las partes a identificar y satisfacer sus necesidades e intereses. Uno de los principios más importantes de la mediación. Cada una de las partes llega a una mesa de mediación con diferentes necesidades y con diferentes intereses, porque todos somos diferentes. Entonces, al momento de nosotros empezar a hacer las preguntas y empezar a trabajar con las partes, tenemos que identificar cuál es la necesidad de cada uno y cuál es el interés de cada uno respecto al conflicto que han traído a la mesa. Entonces, en ese momento, cuando nosotros logramos identificar esto, en ese momento es que nosotros podemos empezar a trabajar porque ya tenemos la información, ya hemos adquirido la información de ellos para saber qué es lo que uno quiere y qué es lo que el otro quiere, qué interés tiene uno, qué interés tiene el otro, qué necesidad quiere satisfacer uno y qué necesidad quiere satisfacer el otro. De esta manera, con esta información, nosotros vamos encaminando la mediación para lograr ese punto de encuentro. Debemos estar atentos a los valores por los que se rigen las partes. Las dos partes, todos como seres humanos, tenemos valores. Estos valores nos han sido inculcados desde nuestros hogares. Por lo tanto, tenemos que identificar cuáles son los valores primordiales, los que son principales de cada una de las partes, porque nosotros a través de esto vamos a trabajar y con los valores que identifiquemos es que nosotros vamos a lograr
lograr la equidad para lograr el punto de encuentro. Ayudamos a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos. Comprenderse es lograr hacer entender a una de las partes lo que la otra parte está expresando a través de la ayuda del mediador y sopesar los planteamientos de cada una. Uno puede tener planteamientos muy fuertes, la otra persona, para esta persona pueden ser muy fuertes y para esta otra persona pueden ser, no son significativos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es hacer entender a la otra persona que lo que está trayendo esta persona son planteamientos significativos para él, como los de la otra persona, y ambos tienen que entender y tienen que llegar a comprender qué tan importante es para cada uno lo que está trayendo a la mesa de mediación. Entonces, con esta información, tanto con las necesidades, los intereses que están buscando ambos, los valores que tienen ambos, toda esta información nos va a dar, nosotros vamos a poder hacer comprender a ambas partes cuál es el fin que ambos están buscando para lograr ese punto de encuentro. Contribuimos a que se genere confianza entre las partes y en el proceso. Si no hay una confianza de las partes respecto a la mediación, el proceso no va a funcionar. Por eso les decía, la mediación es voluntaria. La mediación no puede ser forzada. Cuando uno viene de forma voluntaria a una mediación, está confiando en que esto va a solucionar el proceso. Esto va a solucionar el conflicto en el proceso. Entonces, cuando logran entrar en una confianza de expresar lo que dicen, de dar toda la información, de expresar toda la información respecto al conflicto, es en ese momento en que las partes tienen que lograr la confianza respecto de la otra parte, del mediador y de sí mismo para poder poner todo sobre la mesa. Y de esa manera, con toda la información, poder lograr un punto donde se encuentre. Se proponen procedimientos de búsqueda de soluciones. El mediador, con toda la información que está obteniendo de la parte A o de la parte B, con toda esta información, lo primero que va a hacer es trabajar con cada uno y consultarle a cada uno cuál sería tu propuesta para solucionar este problema. ¿Cuál sería tu propuesta para solucionar este problema? Cada uno tendrá un punto desde el que lo está viendo cómo lo solucionaría. El trabajo del mediador es que entre la información de ambas partes de cómo solucionarlo, encuentre un punto donde ambos coincidan. Pueden tener divergencia en 1.000.000 de cosas, pero pueden tener un pequeño punto donde ambos coincidan. Es en ese punto donde empezamos, donde trabajamos y empezamos a lograr mediar a ambos. Están ya vamos a empezar a encontrar una solución respecto de esto. El mediador lo que está haciendo es recibir información de ambas partes, no olvidemos eso. Todo el tiempo recibe la información de ambos y a través del mediador se va replicando esta información. Como se está estableciendo y como se está consolidando esta información, lo que el mediador está haciendo al final es obtener toda la información del conflicto, ha identificado los valores, ha identificado las necesidades, ha identificado los intereses de cada uno, y con toda esta información va a lograr encaminar el proceso para que los dos encuentren un punto donde puedan lograr un acuerdo. ¿Bien? Y sobre todo, y lo más importante, no juzgan a las partes. Puede tener el mediador desde su formación como coach, no va a juzgar a ninguna de las partes. Por eso es que él es una persona neutral. Ambos pueden traer lo que quieran sobre la mesa, pueden expresar todo lo que quieran y el mediador no va a juzgar, porque bajo los parámetros que ellos están expresando todo, para el mediador todo lo que están diciendo es cierto. Todo lo que el mediador está recibiendo de información es verdad, porque lo están expresando las dos personas. Por lo tanto, en ningún momento llega a juzgar a ninguna de las dos partes. ¿Cuáles son las habilidades del mediador? Saber analizar el conflicto para ayudar a que las partes encuentren soluciones. Todo lo que les iba explicando antes. Toda la información que vamos recibiendo de ambas partes, haciendo las preguntas, buscando la información, haciendo la exploración con cada una de las partes,
vamos analizando el conflicto y viendo y analizando qué tan grande ha podido ser, porque para ellos puede ser gigante el conflicto y para el mediador puede verlo como un conflicto, pero que no es el fin del mundo. Entonces, de esta manera, él puede ir ayudando a cada uno de estos a encontrar las soluciones. El mediador, a través de la información que obtiene de uno y del otro, puede ir proponiendo posibles soluciones que ambos han expresado, no que se le hayan ocurrido al mediador, sino que ambos hayan expresado en algún momento y preguntarle al otro de, ok, A propone que podría ser de esta manera la solución de este conflicto. Y B dice, no, yo tengo esta otra solución. Entonces, ok, le diré al mediador A, ok, B propone esta solución. Pero en ese momento podemos lograr encontrar un punto donde ambos hayan coincidido. Lo principal es el saber escuchar activamente, mostrando interés, parafraseando y reflejando, lo que les decía. Primero que nada, la escucha activa, estar atento a cada uno de los participantes cuando empiezan a expresar lo que traen a la mesa. ¿De acuerdo? Es muy importante escuchar concretamente lo que está diciendo cada uno de los participantes para parafrasear y reflejar exactamente lo mismo hacia el otro participante. ¿Por qué? Porque tiene que decirse en las palabras en las que uno de los participantes lo ha expresado y en las palabras en que el otro participante lo ha expresado. Tiene que quedar clarísimo cómo lo están expresando en sus términos. Es por eso que el mediador puede anotar cómo lo está diciendo los participantes y exactamente tal cual repetirlo al otro participante para que quede claro en las mismas palabras. De esta forma, queda claro lo que uno y el otro están pidiendo. Debe saber cómo clarificar, estructurar, es decir, resumir el punto de vista de ambas partes y ponerse en el lugar del otro. Buscar la empatía entre ambos, ¿de acuerdo? Buscando las soluciones. Estructurar, resumir. Ok, A puede haberte dado en 5 minutos toda una explicación y puede haber sido por ramas y puede haberte contado un montón de cosas. Lo que el mediador tiene que hacer es la información que obtiene, esta información solamente va a recopilar la información respecto al conflicto en sí. Lo que haya, porque la persona llega a contarte, no, hace 3 años atrás, algo similar y no sé qué, pero, y al final, ok, no le interesa lo que ha pasado hace 3 años, sino lo que está pasando ahora en el conflicto. Recopilamos información estructurada de lo que está sucediendo ahora, de una de las partes y de la otra de las partes. Tiene que lograr que ambas partes, una se ponga en el lugar del otro. Hace un cambio de posiciones, donde le hace notar a cada una de las partes, ok, ¿tú cómo te sentirías si estarías en su posición? ¿Tú cómo te sentirías si estarías en su posición? De esa manera vamos a lograr que ambas personas entren en conciencia de cómo se sentiría, cómo se está sintiendo la otra persona, buscando y logrando empatía entre ambos. Ahí estamos bajando los niveles de enfado de ambos y estamos logrando que al lograr la empatía podamos buscar y encontrar el punto donde ambos se encuentren. Los errores principales evitados por el mediador son discutir con las partes. El mediador es neutral. El mediador no puede tener ningún tipo de afinidad por ninguna de las dos partes. Primero. Y segundo, no puede discutir con las partes. El mediador es neutral y tiene que recibir información y expresar. Recibir, reflejar. Recibir, reflejar. Recibir, reflejar. ¿De acuerdo? No puede ponerse a discutir con las partes porque ellos son los que están discutiendo y ellos son los que han traído el conflicto. Si el mediador tiene algún tipo de punto de vista del conflicto en favor de alguien o no, se lo guarda. Porque él no puede ponerse en la posición de discutir. Cuando el mediador se pone en la posición de discutir con alguna de las partes, ese momento dejas de mediar. Porque en ese momento estás tomando participación por el otro. Bien, no puede emitir juicios de valor, como les decía antes, es neutral dentro de su posición. No puede emitir juicios de valor por ninguna de las dos partes, porque de esa manera también estaría infiriendo directamente con una de las partes. No puede proponer soluciones, porque la solución la tienen que encontrar ambas partes dentro del proceso y en las fases que se va llevando a cabo. El mediador lo que hace es replicar la información, buscar los acuerdos que ellos vayan proponiendo,
juntar la información y repetirla, replegarla con ellos para que logren ese punto de encuentro. No puede proponer ninguna solución al respecto porque la función del mediador es llevar el proceso, no dar la solución. No puede amenazar obviamente a ninguna de las partes porque el momento en que un mediador amenaza a una de las partes respecto de la situación, no está cumpliendo una función de mediador. No puede forzar una reconciliación. Es decir, si se llega al punto en el que ninguna de las dos partes no ha logrado o no se ha logrado llegar a un acuerdo, el mediador no puede forzar la reconciliación. En ese momento, habremos entrado en un escenario de perder-perder. ¿A qué me refiero con un escenario de perder-perder? En la mediación tenemos el escenario ideal que buscamos siempre es ganar-ganar. Pero tenemos escenarios distintos como el ganar-perder, perder-ganar y perder-perder. Cuando no logramos un acuerdo entre ambas partes, hemos caído en un escenario de perder-perder. No podemos forzar la reconciliación. Esto no quiere decir que la mediación no haya resultado. Esto no quiere decir que la mediación no haya tenido efecto. Esto no quiere decir que hayamos fracasado como mediadores. Simplemente es que no se ha podido a través del proceso llegar a un punto donde ambos se encuentren de acuerdo. Si no se llega a ese punto, entonces el conflicto no se ha resuelto, se han obtenido toda la información, cada uno sabe de lo que la otra persona está expresando y la otra persona siente y piensa, pero no se ha logrado ese punto de encuentro. ¿Se ha llevado el proceso? Sí se ha mediado, sí señor, pero no se ha logrado un acuerdo entre ambas partes. Y ahí el mediador no puede forzar una reconciliación. Puede llevar otro proceso de mediación, sí, pero el mediador no puede decirle a las dos partes, ok, pero hagan un acuerdo aquí, por favor, para que nos vayamos contentos todos. No, eso es forzarla. Si sale un escenario perder-perder, que es el escenario que generalmente se evita que suceda y generalmente no se da, en ese momento no podemos nosotros forzar de ninguna manera la reconciliación. Y tampoco, como les decía antes, podemos imponer la mediación. Cuando una de las personas o una de las partes viene a la mediación en una forma forzada o impuesta por un tercero, en ese momento no funciona. Porque la información que va a expresar es información falsa, es información incorrecta y es información que viene desde la ira, porque esa información va a salir porque él ha sido forzado a llegar a una mesa de mediación. Por lo tanto, no se puede imponer la mediación. Tiene que ser voluntaria siempre. Las ventajas que nos trae la mediación. Se crea un ambiente más agradable y productivo. Cuando nosotros logramos una mediación entre ambas partes, logramos un ambiente más agradable en el sentido de que cuando salen de una mediación las dos partes, con un acuerdo establecido, ambas partes van a empezar a hacer las cosas de acuerdo a lo que se han comprometido y van a empezar a tener un ambiente más agradable en convivencia. Va a ser más productivo porque si tenían un conflicto que estaba evitando que puedan trabajar, que puedan hacer cosas juntos, va a lograr que al ser un ambiente agradable, van a lograr que sea productivo y puedan realizar una serie de cosas. Contribuye a desarrollar actitudes e intereses respecto por el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando salen de la mediación, han comprendido ambas partes lo que uno estaba buscando y lo que el otro estaba buscando. Han entendido cuáles eran los intereses de uno y cuáles eran los intereses del otro. Entonces, van a poder, en el camino, más allá del conflicto, van a poder interrelacionarse mejor. ¿Por qué? Porque ambos ya han comprendido qué le molesta a uno, qué le molesta al otro respecto de las actitudes de la otra persona. Va a disminuir el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a resolverlos. ¿En qué sentido disminuye el número de conflictos? En que ambas personas ya saben lo que le molesta de la otra persona. Entonces, va a evitar tener acciones respecto de esa persona porque ya sabe qué es lo que le molesta. Por lo tanto, va a lograr ser más empático en ciertas situaciones y de esta manera va a evitar tener más conflictos y incluso van a poderlos resolver entre ellos
posteriormente sin la necesidad de un mediador. Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios de los otros, lo que les venía diciendo. Van a identificar ambas partes, lo que le importa, lo que no le importa, los sentimientos, los intereses, las necesidades del otro, y de esta manera, con todo esto que ellos han obtenido, va a ser más fácil para ellos poder interrelacionarse y evitar conflictos en el futuro. Incluso si tuvieran conflictos en el futuro, bajo el proceso de mediación que han tenido en un principio, ellos van a poder resolver un conflicto entre ambas partes. Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de conflictos, a buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos, lo que les decía. Van a buscar, en un futuro, si tienen algún conflicto que no sea muy grave y que puedan resolverlo entre ellos, siempre buscando la colaboración entre ambas partes. Y donde ambos se sientan satisfechos, siempre buscando un ganar-ganar y buscando un punto donde puedan encontrarse. Desarrolla la capacidad de la resolución de conflictos de forma no violenta. Esto es primordial en el ámbito educativo. Los dos participantes, cuando tienen un conflicto, terminan, en la mayoría de los casos, o en varios casos, terminan de forma violenta. Patadas, golpes, qué sé yo. Esto hace que no resuelvan un conflicto si entran en un ámbito violento. No lo van a resolver. Lo que están haciendo es agravar el conflicto. Cuando entran a una mediación y logran un acuerdo, se está disminuyendo por completo la posibilidad de que entren a un conflicto violento entre ambas partes. Entonces, van a poder en un futuro, cuando tengan un conflicto, lograr un acuerdo donde no se vayan a una solución violenta. ¿De acuerdo? Va a contribuir al desarrollo de la capacidad del diálogo y a la mejora de las habilidades de comunicación. Van a poder comunicarse de forma directa y de forma clara entre ambas partes, y de esta manera van a poder lograr estos puntos donde están buscando los acuerdos. Bien, y también van a estar evitando entre ellos mismos el llegar a un punto de violencia. Contribuye a las relaciones orientadas hacia un acercamiento entre las partes, lo que les repetí hace rato. Ambas partes, en un futuro, cuando tengan algún conflicto, van a acercarse, van a sentarse y van a tratar de dialogar ellos mismos para lograr un acuerdo en el conflicto. Favorece a la autorregulación personal a través de la búsqueda de soluciones autónomas y negociadas. ¿Qué quiere decir esto? Como ya tienen toda esta información, ya han pasado por un proceso de mediación, ambas partes pueden autorregular lo que tienen como conflicto, pueden regularlo desde sus posiciones y van a poder tener un acercamiento en conjunto para poder llegar a un acuerdo. Se reduce en gran medida el número de expulsiones. Totalmente. Cuando dos personas o dos compañeros entran en un conflicto y terminan en un tema de violencia, lo más seguro es que la entidad educativa agarre a una de las partes o a ambas partes y las expulse. De esta manera, ¿qué están perdiendo? Están perdiendo los días de expulsión, están perdiendo el aprovechamiento en las aulas, y todo esto le está generando, más allá del conflicto, le está generando otro conflicto que es el no estar presentes, el no ir al colegio, el no poder tener el beneficio de ingresar a clases. Entonces, se evitan las expulsiones con esto y se evitan las sanciones. Bien, puede ser que en este punto muchos estén preguntando cómo sucede todo esto. En la mediación, lo que nosotros hacemos es básicamente sentar a las dos partes en conflicto, hacer lo que les decía, la réplica, la información y la réplica de esta información para que logremos ese punto de encuentro. Cuando termina una mediación y logramos ese punto de encuentro, lo que hacemos nosotros es hacer que ambas partes se comprometan a cumplir con el acuerdo que se está estableciendo. En un ámbito laboral, lo que nosotros hacemos es
firmar un acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, en un ámbito estudiantil, no podemos hacer firmar un acuerdo a estudiantes que son menores de edad. Lo que tenemos que hacer es lograr que ambos se comprometan a cumplir lo que se está estableciendo en el acuerdo. No pueden firmar porque no tienen la potestad para hacerlo. Puede suceder que más adelante ellos entren en otro conflicto y no cumplan los acuerdos. Sí puede suceder. Entonces volverán a sentarse a mediar. ¿Podemos repetir la mediación? Podemos repetirla. Lo que estamos logrando acá, si logramos los acuerdos y logramos la comprensión de cada una de las partes para que puedan cumplirlas, es entonces que más allá de eso, estamos evitando violencia, estamos evitando sanciones y estamos evitando expulsiones por parte de las entidades educativas. ¿Qué sucede cuando esta situación se da? Esto es lo que estoy hablando con vamos a decir, con dos adolescentes. ¿Qué sucede cuando trabajamos con dos niños en un ámbito educativo y que los niños tengan un conflicto? En ese caso, aún es peor la situación de querer hacer firmar un acuerdo. Bien, lo que hacemos nosotros a través de estas herramientas que obtenemos, las herramientas blandas, estamos formados como facilitadores y estamos formados como coaches con todas las herramientas que atrae el coach docente. Tiene la habilidad de poder sentar a estos dos niños en conflicto y hacer que expresen su posición respecto del conflicto para poder lograr un acuerdo. En los niños no se va a poder hacer firmar un acuerdo. Lo que vamos a hacer es que ellos lleguen a un acuerdo donde lo puedan cumplir. Pueden ser acuerdos pequeñitos, pequeñitos, para que vayan cumpliendo poco a poco. Al lograr estos acuerdos pequeñitos, vamos a lograr que ellos eviten más conflictos entre ellos. Entonces, no es que le vamos a decir a los niños, o se les va a decir a los niños, ok, tienes este problema, ve a mediar. Es de forma voluntaria. ¿Quieres? Un niño te va a decir, no, no quiero. Es ahí donde nosotros, que estamos formando a los docentes coaches, tengan las habilidades para sentarse como facilitador de ellos, sentarse con ellos y hablar desde la posición de un mediador, pero siendo su facilitador y poder obtener la información de ambas partes. Los niños en el conflicto en ese momento, cuando nos hemos sentado a hablar con ellos van a empezar a expresar todas sus quejas respecto del otro ese momento. Y lo que nosotros tenemos como ventaja, a diferencia de otros, va a ser que esa información nosotros la podemos trabajar junto con los niños para lograr estos acuerdos. Como les decía, pueden ser acuerdos pequeñitos, pero cada acuerdo pequeñito hace que ambas partes dejen de tener pleito de a poco. Entonces, esto es el punto principal de lo que nosotros estamos trabajando, de lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos tratando de hacer un cambio en el sistema educativo. Estamos tratando de dar un aporte al sistema educativo tradicional. La mediación es un pedacito del mundo donde nos encontramos. Es parte de nuestro programa de formación de docentes coaches, porque es importante que con esta información, con esta otra herramienta y con las habilidades que van a ir teniendo los coaches docentes, puedan trabajar con los alumnos, puedan trabajar tanto con los alumnos adolescentes como con los alumnos pequeños. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el sistema tradicional de cómo se trataba un conflicto entre dos niños, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la situación? Ambos niños expresan, bien, o ambos adolescentes expresan, bien, ok. Siempre se tiende por algún lado o por el otro a darle la razón a uno y no al otro. No, que él ha empezado y él me ha insultado. No, es que él ha insultado a mi mamá y por eso yo he reaccionado. Siempre hay alguien que dice, no, yo he reaccionado porque él ha empezado. No se resuelve desde quién ha empezado o cómo ha reaccionado. Se resuelve desde el punto neutral.
por qué ha surgido el conflicto. No estamos buscando culpables, estamos buscando en realidad un acuerdo donde ambos se sientan satisfechos, donde ambos no vuelvan a chocar en el mismo conflicto más adelante y en conflictos posteriores puedan ellos mismos resolverlo desde su posición. Entonces, es un poco ir cambiando el sistema actual de lo que se está dando en el ámbito educativo hoy en día, que es a nivel región, y de esta manera poder lograr que ambas partes, que ambos estudiantes en conflicto, que ambos niños en un pleito puedan lograr pequeños acuerdos o grandes acuerdos en un punto donde logren encontrarse. De esta manera podemos ir modificando ciertas actitudes, podemos ir modificando, no nosotros, ¿no es cierto? Nosotros somos los que hacemos el proceso de mediación, nosotros cumplimos las fases en el proceso. Quienes van modificando esto son ellos mismos. Ellos mismos van identificando en qué situaciones pueden ser graves y en qué situaciones no pueden ser graves y van mermando la cantidad de conflictos y van mermando la cantidad de violencia en las entidades educativas y va mermando la cantidad de sanciones y de expulsiones por parte de las entidades educativas. Bien, esto es lo que quería hoy mostrarles en lo referente al ámbito educativo respecto de la mediación. Y bueno, si tienen alguna consulta o alguna pregunta, estoy abierto. Muchísimas gracias, Pietro. ¿Tienes algunas preguntas en el chat? A ver, déjame ver. De noche nunca se nota mucho, amor. En el sol tienes que ver, porque está a las 5. Porque está, mira. Me encuentro. Pero de este lado, mi amor, oscuro. Ale. O sea, yo me meto con usted, pero no me Wow. ¿Cómo hacemos cuando debemos resolver un conflicto y una de las partes no quiere participar? Bien. En el caso de que una de las partes, hablando desde el lado educativo, no quiere participar, lo que tenemos que hacer es nosotros invitarlos a ambos. Bien. Si ambas partes son adolescentes, sí podemos invitarlos a resolver el conflicto a través de una mediación, de forma voluntaria, porque estos adolescentes ya tienen el raciocinio suficiente para poderse sentar a una mesa de mediación, por más de que no puedan firmar un acuerdo, pero ambas partes pueden racionalmente sentarse a mediar para resolver el conflicto. Pero si alguna de las dos partes no quiere participar, no podemos nosotros, ni el director, ni nadie puede obligarlo a participar de la mediación. ¿De acuerdo? Por esto es que es voluntario. Si en el momento alguien obliga o fuerza a una de las partes a la mediación, es lo que les decía, no se va a poder llevar a cabo una mediación. Va a haber un conflicto en el cual una de las partes no va a expresar todo lo que tiene que expresar y esa información es fundamental para poder llegar a un acuerdo. Entonces, dando respuesta a tu pregunta, debe ser voluntaria por ambas partes cuando hablo de adolescentes. Cuando hablo de niños, no podemos decirles a los niños, ¿quieren ir a mediar? No, es ahí donde el facilitador, el profesor, si queremos ponerlo así, o el docente de aula, al tener estas habilidades y estas herramientas, va a poderse, porque el conflicto se va a dar en el aula, y él va a poderse sentar con los dos y decir, ok, a ver, dime, ¿qué ha pasado? Va a empezar a interactuar como mediador sin haberlos invitado a mediar porque son niños. Entonces, tiene las herramientas, tiene la información, tiene todas las herramientas para poder hablar con ellos y hacer un juego de mediación entre ambos para que logren un acuerdo. Por eso les decía, entre los niños son acuerdos pequeños para que ambos vayan logrando estar
para que ambos vayan en ese punto, logren acuerdos, ¿de acuerdo? Rodo, no sé si contesto tu pregunta o si tienes alguna otra consulta. Querido, tal vez puedes silenciar algunos micrófonos que están, hay interferencia. O tal vez no de todos, pero ahí tienes... Sí, sí. Dame un segundito, por favor. He perdido el cuadrito de... Ahí está. Aló. Rodo, no sé si con esto respondo tu pregunta. No, y le tocó duro, se tiró. Pero es que él viene a analizar después que todo Pietro, entonces ahora los que estén hablando, a esos los silencias manualmente. La novia. Pues bueno, yo no sé si eso qué tanta atención Como que Dianita está ahí con todo. Entonces vas. aquí. Cierra la puerta. Mari, creo que vos podés silenciarlos No, desde la no me pantalla. deja. Es que lo nombré a Pietro el hospedador y ya no me deja. Bien. Salí entonces, apúrate. Ahora sí. Ahora sí, Rodo, no sé si Pietro pudo contestar tu pregunta y así pasamos a la siguiente o te faltó algo. No, excelente, excelente, muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta. Graciela, ¿cómo accionar una de las partes que cierra y solo se defiende por sus acciones? Una de las partes se cierra y se defiende por sus acciones. En ese momento esa parte está no está siendo abierto al proceso de mediación. Y está bien, puede llegar, pero esto generalmente se puede dar en algún caso donde una de las partes no está viniendo de forma voluntaria. Pero si se cierra y la información que expresa solamente es para él y no quiere entender, y no logramos llegar a ese punto donde ambos se encuentren, es lo que les decía, es el peor de los escenarios donde nos encontraríamos en el perder-perder, y el mediador ahí no puede no puede obligar a la reconciliación, no puede obligar el acuerdo. Entonces, en ese momento, se ha mediado, se ha hecho todo el proceso, se han cumplido todas las fases del proceso, y en ese momento, si no se ha logrado un acuerdo, ok, se les dice, bien, señores, no podemos encontrar un punto en el cual ustedes lleguen a este acuerdo. Entonces, en este momento, este conflicto no lo podemos solucionar. No lo vamos a poder solucionar. Sin embargo, no se olviden que les venía diciendo que toda la información que se ha obtenido en la mesa de mediación, esta información se le está llevando cada uno. Los valores de la otra persona, conoce las necesidades, conoce los intereses del otro, conoce los intereses de la otra persona, conoce los valores, ha identificado sus necesidades y muy probablemente cuando salgan de esa mediación, con ese conocimiento, ellos en el camino puedan ir mermando el conflicto
que habían traído a la mesa principal de negociación, porque la otra persona puede bajar un poco en el camino, o más adelante puede bajar un poco la intensidad con lo que no quería expresar y empezar a dialogar con la otra parte. Graciela, ¿he respondido a tu pregunta? No va a pedir, le he dicho que traiga otras cosas. Es que es ganancia. En una botella ganas bien. Así es, gracias. Perfecto. Carlos Portillo, ¿existe un alcance legal en un acuerdo de mediación? En un acuerdo de mediación, negociación y mediación laboral, no es legal. La mediación es voluntaria y es civil. Se hace entre ambas partes. Esto, voy a salir un poco de lo que es el ámbito educativo, ¿de acuerdo? En un ámbito laboral, la negociación y la mediación, primero les explico esto. ¿Por qué se llama en el ámbito laboral mediación, negociación y mediación? Uno puede mediar únicamente con pares, es decir, dos personas en las mismas condiciones. Si son en el ámbito laboral, son dos funcionarios, pero que tienen el mismo cargo o en diferentes áreas, pero ninguno está en superioridad del otro, vamos a mediar. Si en el caso vamos a trabajar con un gerente y un subalterno, lo que vamos a hacer ahí es negociar, porque ahí no se va a poder dar un ganar-ganar absoluto. La cabeza siempre va a tratar de obtener un mayor beneficio que el funcionario, pero va a tener que ceder en algunas cosas para lograr un acuerdo de negociación. Aclarado esto, en un ámbito laboral, la mediación, negociación o mediación, no es un acuerdo legal, es un compromiso civil, es un compromiso entre ambas partes, que lo tienen que cumplir porque lo han acordado frente a un mediador. Pero si el conflicto va más allá de la mediación, que es voluntaria y se hace en un ambiente civil y privado, entonces pasarán a la conciliación y el arbitraje, que ya es un ámbito legal. Por lo tanto, la mediación es el primer paso que se da en un conflicto para resolverlo. Pero si la mediación no logra resolver el conflicto y es un conflicto muy grande y no se logra resolver, tiene que pasar, o ambas partes verán si pasan a un ámbito legal. Y ya estamos hablando de que estarían pasando a una conciliación o a un arbitraje. ¿De acuerdo? En el lado educativo, no podemos hablar de ir a un ámbito legal. En el lado educativo, no es un acuerdo legal, sigue siendo un acuerdo entre ambas partes. Si no lo cumplen los estudiantes, no lo cumplieron. Pero sin embargo, se está yendo con toda esta información que les está dando todas las posibilidades para resolver el conflicto. No puede llegar de ninguna manera a ser legal porque son menores de edad, por un lado, y por el otro, no pueden firmar el acuerdo de mediación, pueden comprometerse a cumplirlo, pero no lo firman porque no tienen la potestad de firmar un acuerdo, no es válido, salvo que lo firme un adulto responsable de ellos. Sin embargo, como no están firmando un acuerdo porque son menores de edad, en ese momento solamente se están comprometiendo a cumplir el acuerdo. Carlos, ¿contesto tu pregunta? Sí, Pietro, una aclaración más que me puedes hacer es, un acuerdo de este tipo en el ámbito educativo puede ser sancionable por la institución educativa, es decir, si alguna de las dos partes no la cumple, la institución puede imponer un cierto orden en esto o simplemente se pasa a otro tipo de instancia. No, no puede, Carlos, porque no nos olvidemos que la mediación, si estamos hablando de dos personas que han venido voluntariamente, dos adolescentes, han venido a sentarse en la sala de mediación con un mediador de forma voluntaria. La información que se está transmitiendo acá es información confidencial. Yo no voy a salir de la mediación e ir donde el director y decirle, yo lo que voy a decir es, el conflicto se ha resuelto. Pero no le voy a decir quién cumple o quién incumple o otra cosa, porque la información que aquí se ha traído es confidencial. Por lo tanto, si alguna de las partes no cumple, ok, no se ha cumplido, pero ¿qué hemos evitado? Hemos evitado primero la violencia y hemos evitado que de esta violencia se obtenga una sanción y se obtenga una expulsión. Pero la información que se obtiene en la mesa de mediación es totalmente
se queda totalmente esa información entre el mediador y entre las dos partes. Es totalmente confidencial. Súper, gracias. Carlos. Milka, en la mediación en el ámbito educativo intervienen solo los estudiantes. Podría ocurrir que intervengan padres, por ejemplo, en el caso de bullying con agresión física y lesiones, o eso ya entra en otro campo. En el caso de, en lo que está planteando Milka, si esto no lo pueden resolver entre los estudiantes, una situación de bullying no se puede resolver en una mediación entre los estudiantes, e intervienen los padres, se va a mediar con los padres. Es decir, no se va a mediar entre los estudiantes. Si se decide que los padres estén presentes, no se va a mediar con los estudiantes, se va a mediar con los padres, con ambos, ¿de acuerdo? Ahí solamente van a estar presentes ambos padres por parte de sus hijos, pero el compromiso, dado que ambos son adultos, van a tenerlo que firmar como un acuerdo de mediación. Se van a comprometer a que sus hijos no incumplan el acuerdo, y es un compromiso que van a establecer los padres y ya va a estar firmado por ellos, ¿de acuerdo? Si esto va más allá y finalmente los niños no han cumplido, o porque los padres no los han llevado de la mano para cumplir ese acuerdo, y si va más allá, dependerá de las normas internas de la institución para ver si esto se escala a un tema legal. Pero como hablamos siempre, en la mediación que es voluntaria, ambos padres, por ende, tienen que venir de forma voluntaria a mediar, si fuera el caso, y de esta manera, entre ambas partes tienen que acordar, firmar el acuerdo para que sus hijos lo cumplan. ¿Bien? Bien, buenísimo, gracias. Kobe Bryant, ¿y qué sucede con las normas de clase? ¿No es mejor que sigan las normas de clase? Bien, eso es lo que estamos nosotros tratando de un poco cambiar, porque las normas de clase, las cuales nos dicen, tienen que comportarse bien en aula, tienen que ser respetuosos, tienen que cumplir con las normas, sí, lo tienen que hacer, pero en un punto puede ser una pelea, un conflicto entre dos alumnos, y explotan, y se olvidaron que tenían que cumplir las normas de clase internas y todo eso. Y es por eso que el docente, el facilitador, que tiene estas herramientas y estas habilidades, va a poderse sentar con estos niños a conversar. Y al momento de conversar, va a poder poner en práctica las herramientas que tiene como coach para poder mediar entre ambos, sin que entren en un conflicto de si es voluntario o no es voluntario, porque como lo hacen hoy día y se sientan a hablar con ellos, va a ser mucho más sencillo trabajar con los estudiantes y sentarse con ellos a conversar y a hablar, obteniendo información donde pueda lograr estos pequeños acuerdos. COVID, ¿respondo tu pregunta? Completamente. Gracias. La siguiente, coaching educativo. Por favor, silencio. José Jimeno. Por lo indicado, cuando es conveniente estar con ambas partes al mismo tiempo. ¿Cuándo es conveniente estar con ambas partes al mismo tiempo? Cuando hablamos de adolescentes, es invitarlos a mediar. Se establece el día, se establece la hora. Y se sientan. Ambas partes tienen que estar de acuerdo que en ese horario y en ese día se sientan a mediar. Bien, estamos hablando de adolescentes. Cuando hablamos de niños, repito, es inmediato, es en el acto, es ese momento trabajar con ellos. José, ¿respondo tu pregunta? Sí, gracias. Solamente una aclaración más. Cuando tú dices que el mediador tiene que repetir y transmitir a la otra parte con las mismas palabras, un poco imagino, si los tengo a los dos enfrente, uno me dice, lo que pasa es que yo siento que él actúa de esta manera y a mí no me gusta. Entonces, la otra parte lo está escuchando. ¿Yo voy a parafrasear lo que le está diciendo todo el tiempo? Así es. Vas a parafrasear lo que le está diciendo todo el tiempo. Tiene que quedar claro qué es lo que está diciendo la otra parte. Por lo tanto, lo vas a parafrasear tal cual lo está diciendo, porque a diferencia de un proceso de coach face to face,
donde el coach, muy aparte de tener la escucha activa, tiene que estar atento a lo que está diciendo tu cliente para poder irle haciendo las preguntas. En el caso del mediador, puede anotar tal cual lo que está diciendo en la otra parte y repetir exactamente lo mismo para que le quede claro a la otra parte. Entonces, viene la información y se replica la información. Y sí, se repite textualmente como lo ha dicho. Por más de que lo haya escuchado, entonces la parte A me dirá, lo que pasa es que no me gusta cuando viene con la camisa roja porque me pone de mal humor. Me daré la vuelta y le diré, ok, a fulano no le gusta que vengas cuando vienes con la camisa roja porque lo pone de mal humor. Tal cual me lo está diciendo, lo voy a repetir. Tiene que ser así para que quede claro la expresión que está teniendo cada uno, porque tiene que ser en sus palabras. Y cuando existe una emocionalidad muy fuerte expresada en palabras, me refiero, lo que pasa es que este hijo de, digamos, ¿no? O este tal es un tal por hacer esto. ¿Cómo se maneja eso? Porque imagino que al explicar debe haber algún tipo de... Claro. De herramienta. En ese momento, cuando una de las partes o ambas partes se sulfuran y empiezan a expresar este tipo de adjetivos, la función del mediador es recordarles que estamos en un ambiente en el cual estamos buscando un acuerdo entre los tres y que nuestro tono de voz no debe superar el cual yo estoy expresando en este momento y que los adjetivos no deben presentarse. De manera que si una de las partes empieza este tal por cual, ahí el mediador corta y le dice, te recuerdo que estamos en un ambiente de mediación. Estamos tratando de buscar un acuerdo. Te pido, por favor, que no expreses este tipo de palabras. Sin embargo, esto antes de entrar a la mediación se les ha expresado. De hecho, este es un ambiente de mediación. En este ambiente nosotros vamos a trabajar. Lo que no se puede hacer es interrumpir a la otra persona cuando habla. No se puede insultar, no se puede gritar, pero sucede que cuando estás acalorado en el momento, empiezas a tener estas acciones. Y la función del mediador, que por eso está ahí, es la de empezar a nivelar. Ok, te recuerdo que estamos en un ambiente tranquilo, donde estamos mediando, donde estamos trabajando, y este tipo de palabras que ofenden a la otra persona no son permitidas. Te pido, por favor, que evites expresarlas para que podamos llevar una cordialidad entre los tres. Y de esa manera vas mediando y vas tranquilizando y vas trabajando con las dos personas. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Bien. Diana, ¿cómo poder aplicarlo a nivel universitario? Cuando los alumnos en ocasiones sienten que buscamos interferir en cuestiones personales. En el ámbito docente universitario, las dos personas, las dos partes, ya tienen el raciocinio y tienen la edad suficiente para poder firmar acuerdos. Bien. Cuando sentamos a estas dos personas a mediar y logramos el acuerdo, ambas personas se comprometen a cumplirlo. En ocasiones, si alguna de las partes siente que el mediador va a tomar partido por la otra, no media. ¿Por qué? Porque si una de las partes es suficiente con que diga, no, el mediador está a favor de mi compañero, entonces no va a entrar de forma voluntaria. Por lo tanto, no se media. Se tendrá que buscar a un mediador externo, si no es uno que tenga la facultad. Se tendrá que ver la manera en la que un mediador externo venga, donde ambos se sientan confiados para mediar, ¿de acuerdo? Entonces, si una de las partes entra en esta susceptibilidad que el mediador va a interferir, entonces no puede mediar. No sé si respondo a tu pregunta, Diana. Sí, Pietro, muchas gracias. P.C. Danis. En su ponencia hizo mención a la mediación en niños y adolescentes, entre colegas en una comunicación y entre colegas en una comunidad educativa. Entre colegas en una comunidad educativa es lo que les decía. Estábamos entrando ahí a un trabajo de negociación y mediación en el ámbito laboral. Esto significa que entre colegas en una entidad educativa, como mediador, lo que vas a entrar es a negociar o a mediar. Si los dos son del ámbito educativo, profesores, por ejemplo, vamos a mediar. Pero si estamos trabajando con un director y un profesor, entramos a negociar. De esta manera,
ambos pueden firmar acuerdos para cumplirlos. ¿Bien? No sé si respondo a tu pregunta, P.C. Danis. Che, Pietro, ¿y si es profesor-alumno? Si es profesor-alumno, en ese caso, ¿qué estás haciendo? Tú lo tomarías como negociación, pero el alumno no puede firmar. Lo que vas a hacer es tú hacer una mediación. En ese momento son ambos iguales. Si la otra persona no puede firmar, si el alumno es menor de edad y no puede firmar un acuerdo, vas a hacer una mediación donde ambos se comprometan nuevamente a cumplir. Si el adolescente es mayor de 18 años y puede firmar un acuerdo y es profesor-alumno, en ese momento, al tener ese conflicto, vas a hacer una negociación entre ambos. Graciela, muchas gracias por el taller. Buenas noches. Alejandra Quiroga. Al estar tratando con niños y adolescentes, no es necesario solicitar ningún tipo de autorización de sus padres o tutores. Es decir, ¿qué sucede si los padres de alguna o de las dos partes no están de acuerdo con la intervención de un adulto o un tercero? Bien, Alejandra. En este caso, si hablamos de niños, como les explicaba, es sobre el acto. En el aula, trabajamos con ellos para lograr resolver el conflicto. Si es en un caso de adolescentes, y los adolescentes en ese momento no quieren sentarse a mediar, y ellos dicen, no, o sea, quiero que mi padre venga a hablar por mí, puede venir, pero el compromiso va a ser para los padres. Si se logra esta mediación, y no nos olvidemos que si son menores de edad no van a firmar ningún acuerdo, entonces, si luego vienen los padres a decir, ¿por qué mis hijos han mediado sin mi autorización? Se les explica a los padres que se tenía que llegar a un acuerdo para resolver este conflicto a través de un mediador, para que no vaya a más, para que no se presente un tema de violencia, para que no se presente una sanción, para que no se presente una expulsión, porque el problema podía escalar mucho más. Entonces, no se ha firmado nada, porque los estudiantes no han firmado nada. Al no haber firmado nada, los estudiantes no se están comprometiendo en nada escrito, pero sí están comprometiendo como personas. Si en ese caso se presentaría... por ejemplo, si la entidad educativa decide, ok, esto puede ser un riesgo para nosotros con el tema de los padres, la entidad educativa está en todo el derecho de llamar a los padres y explicarles, ha sucedido esto, señores, y lo que vamos a hacer es mediar con sus hijos para que puedan llegar a un acuerdo. Ustedes dan la autorización para que se pueda mediar, darán sí o no. A mí me ha sucedido que yo he formado docentes de colegio con la formación de mediación. Ellos han creado un departamento de mediación en el colegio para que puedan resolverse estos conflictos. Pero ¿qué es lo que han hecho? Okay, les han informado a los padres, han dicho, señores, el colegio está formando un departamento de mediación para poder llegar a acuerdos con los estudiantes donde tengan conflictos. De esta manera, solicitamos, si alguno de ustedes tiene algún inconveniente, solicitamos nos informe. De esta manera, se les ha avisado a los padres que si hay un conflicto, se va a invitar a los estudiantes a mediar. Y los padres han dicho, de acuerdo, está bien. Si hay algún padre que no estaba de acuerdo, ha dicho, yo cuando sucede esto con mi hijo, quiero estar al tanto porque quiero dar la autorización. Entonces, el padre tendrá que dar la autorización para que su hijo vaya a mediar. Pero no podrá obligar a su hijo a ir a mediar, porque si el padre incluso lo obliga, el hijo va a ir a mediar de forma obligada y no se va a poder llevar el proceso de mediación. ¿Respondo a tu pregunta, Ale? Perfectamente, Pietro. Mil gracias. Perfecto. ¿Un mediador necesariamente tiene que ser un psicólogo o por lo menos un psicopedagogo? Un mediador tiene que ser coach. El mediador, para poder llevar el proceso, tiene que ser coach. Porque las herramientas blandas que tiene y con las herramientas con las que está trabajando son herramientas que se aprenden en el coaching. ¿Respondo a tu pregunta, P.C. Danis? Angelines, mi pregunta. En un escenario político, la mediación debe tener estrategia de contención e inteligencia emocional, entendiendo de que son opuestos. Casos de crisis coyuntura actual. A ver.
En un escenario político, la mediación debe tener estrategia de contención, inteligencia emocional, sí. Entendiendo de que son opuestos, sí. Casos de crisis de coyuntura actual, sí. Puedes mediar esa situación, pero en ese caso, como les decía, ya estamos hablando de dos personas en un ámbito negocio, en un ámbito laboral, no en un ámbito estudiantil. Entras ahí si dada la coyuntura, dos personas en esta pregunta entran a negociar, si es que tienen diferentes jerarquías. De lo contrario, entramos a mediar. Pero sí, respondo a tu pregunta, Angelines. Bien, John, adelante. John. John. Puedes preguntar. Va a preguntar por escrito, dice que... Hola, ¿me escuchas, Pietro? Sí, sí, sí. Bueno, un gusto saludarles a todos. Buenas noches. Gusto verte, John. Igualmente, un beso a todos y un abrazo. Pietro, quería hacerte una pregunta. Yo he estado en una mediación y resulta que ya estamos llegando a un punto de acuerdos y una sola palabra estalló, digamos, para que la otra persona se exasperara. Hay algunos tips, algunos tips, ¿no? De que se pueda, digamos, en eso, o hacer un cuarto intermedio, porque ya se estaba un 90% haciendo un acuerdo, pero una palabra incomodó a la otra persona y entonces todo se vino abajo. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Así es, efectivamente. Tú puedes, como mediador, hacer cortes, puedes dar cuartos intermedios, como bien lo dices. ¿Por qué? Porque puede ser que, como le ha sucedido a John, John es mediador. John se ha formado como mediador. Él en este momento también él es coach y a la vez él ha pasado la formación de mediación. Por lo tanto, él actualmente está mediando. Cuando sucede esta situación, lo que el mediador puede hacer es dar este cuarto intermedio. ¿Por qué? Porque está viendo que no se está logrando este punto de acuerdo. Cuando se está viendo que no hay un punto de acuerdo, entonces el mediador lo que puede hacer en ese momento es parar la mediación y decir, perfecto, señores, salgamos 10 minutos, vamos a tomar un vaso de agua, respiremos un poco y nos tranquilizamos, porque puede estar muy caldeada la situación. Entonces lo que hacemos es bajar la tensión, se da este cuarto intermedio de 10 minutos para que vuelvan más tranquilos a seguir conversando. Como lo que dice John, ha habido una palabra que ha hecho que cambie porque ha explotado. En ese momento, lo que tiene que hacer el mediador, que ha identificado, bien, entonces, por favor, ya estábamos llegando a la solución, por favor, vamos a dar un receso acá, vamos a tomar un vaso de agua, vamos a respirar y nos volvemos a sentar. Cuando la gente sale de la mesa de mediación y se va a esparcir, toma un vaso de agua, un poco le calma la cabeza y vuelve a sentarse nuevamente con las normas, vuelve a sentarse nuevamente tranquilo y nuevamente empezamos el proceso. No desde cero, pero desde donde nos hemos quedado. Y vamos buscando ese punto de acuerdo. ¿Respondo a tu pregunta, John? Así es. Gracias, Pietro. Sí, tienes razón, entonces puedo hacer eso. Perfecto. ¿Alguien más? Pietro, tengo una pregunta. Vamos a poner que estás trabajando con niños, ¿ya? Y no sé, vamos a poner algo simple. Digamos que se están peleando porque uno dice, no, que él se ha comido el chocolate, y el otro dice, no, ha sido él. Y se están peleando porque alguien se ha comido el chocolate. Y tú como mediador tienes información que ellos no tienen, porque tú sabes que ha sido una tercera persona. En ese rato tú agarras o sea, te pones a hablar con ellos dándoles toda esta información y demás, o dejas que ellos encuentren la respuesta, ¿no? Si tú como mediador, que eres parte del aula, porque eres el facilitador, y sabes cuál es la solución, en este caso es decirles, ok, él ha sido el que se ha llevado el chocolate, no tu compañero.
pero tú sabes la respuesta, pero ambos están peleando ese momento. Si tú vienes y les dices eso, no te van a creer, porque ellos siguen en el conflicto entre ellos mismos. Entonces, lo que vamos a hacer es sentarnos nuevamente a conversar, desde lo que les decía, para que ellos vayan en esta conversación logrando identificar si no ha sido uno o si ha sido el otro. Si tú como mediador tienes la respuesta, amén, no vas a poderle expresar porque tú eres imparcial. Ellos tienen que encontrar esa respuesta. O por lo menos acercarse a lo más parecido a un acuerdo para esa respuesta. Por más de que tú la sepas, no la puedes expresar en la mesa. Muchas veces sucede que una de las partes, hablo en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, una de las partes le confiesa al mediador y le dice, ¿sabes qué? Yo resolvería este problema de esta manera. O sea, yo estoy dispuesto a ceder en esto y en esto con tal de resolver este problema. Tú como mediador dices, listo, lo hemos solucionado. Pero si esa persona en la mesa de mediación o negociación no lo propone, tú como mediador no puedes decir nada. ¿Por qué? Porque tiene que salir de él en la mesa de mediación o negociación. Entonces, por más de que te lo haya dicho a ti, no vas a poderlo expresar porque ahí no puedes interferir tú. Y esto se replica igual en los niños. Si sabes cuál ha sido la situación, tienes que dejar que ellos logren un acuerdo y logren identificar cuál va a ser, puede ser que no lleguen exactamente a eso, ¿no? Pero van a llegar a acuerdos pequeñitos donde se van a poder, van a estar tranquilos. ¿Le puedo hacer una pregunta más, Pietro? Claro. ¿Qué sucede cuando, bueno, como coach o como mediador, sientes que la otra persona no está sacando, porque no hay tal vez cierta confianza y va bordeando la pregunta, ¿no? Del problema, y entonces no quiere sacar a relucir, digamos, algo, y yo puedo, digamos, decir, siento que hay algo más que quieres decir, o veo que hay algo más que quisieras comentar, entonces eso ayudaría, digamos, a que la otra persona tome más confianza, o como alguna vez, bueno, como hemos aprendido, digamos, hacer un corto intermedio, sacar a la otra persona y hablar frente a frente con la otra persona y decirle, mira, yo siento que hay algo más en este conflicto o en esta situación. ¿Qué sugieres tú? Bien. Primero, si la persona no ha venido de forma voluntaria y no está expresando todo, no sirve. La mediación no se puede llevar a cabo, porque no está haciéndolo de forma voluntaria, por eso está escondiendo información, por eso no quiere expresar todo. Te aclaro tal vez un poquito. Te aclaro un poquito, es más o menos de una pareja que tenía, y entonces uno de los esposos sí vinieron voluntariamente, más en el transcurso, bueno, tal vez vino con otra idea, pero al final, como en el transcurso de la mediación, otra persona como que se iba cerrando más, y bueno, eso es lo que me ha sucedido. Ya. Si viene sucediendo esto, podemos hacer lo que dices. Ok, das un cuarto intermedio, puedes hablar con ambas partes, pareciera que tuvieras más información, puedes conversar, pero estarías conversando desde un lado de persona a persona, no desde un lado mediador tercera persona, ¿de acuerdo? Puede darte la solución, como les decía hace rato, pero si no la pone en la mesa, tú no la puedes expresar. En la misma mesa de mediación sí lo puedes hacer, y puedes decirle, bien, ok, tengo ahorita en pantalla a Milka y a John, y puedo decir, bien, John, no estoy notando que estás expresando todo lo que quisieras decir en esta mesa de mediación. ¿Es correcto o tienes algo más que decir? ¿Por qué? Porque estoy percibiendo que no estás expresando todo lo que sientes. No nos olvidemos que desde el lado del mediador, nosotros tenemos una gran diferencia que desde el lado del coach, una persona. Desde el lado del mediador, nosotros podemos hacer este tipo de preguntas. ¿Qué más tienes para decirme? John, estoy percibiendo que no me estás diciendo todo. Desde el lado de hacer un coaching face to face, nosotros no podemos llegar a ese punto de decirle, no me estás dando todo, sino que somos, como coaches, nosotros recibimos la información del cliente tal cual la dice y empezamos a trabajar con las preguntas.
Desde el lado de la mediación, nosotros tenemos la libertad de hacer esta pregunta y de poder decir, percibo, creo que no me estás diciendo todo, que no estás replicando todo lo que tienes por decir. ¿Existe algo más? ¿Estás un poco persuadiéndolo a que él exprese todo lo que tiene? Sí puedes hacerlo. Si él sigue ahí, todavía cohibido en la mesa de no quererlo expresar, bien, seguirás el proceso, harás un cuarto intermedio y tal vez tomando un vaso de agua le dirás, percibo que no estás expresando todo, pero bueno, te aconsejo que lo hagas porque aquí lo vamos a resolver. Pero lo estarías haciendo como persona a persona, no como mediador persona. Entonces volverán a la mesa de mediación y la otra persona probablemente ya se haya abierto en ese momento y empiece a expresar todo lo que tiene. Lo único que te puedo decir, John, es que al igual que en el coaching, confía en el proceso. ¿Alguien más? Bueno, creo que no hay más preguntas. Sin duda es un tema apasionante para aquellos que hemos sido docentes. Los invitamos a los que quieran realmente formarse como coaches para poder desarrollar esta habilidad también. Pietro tiene un programa que está avalado por la ICF y es de la Escuela de Coaching Educativo que funciona en 5 países. Así que los invitamos a ponerse en contacto con Pietro si es que su interés es ser coach docente para poder para poder adquirir estas herramientas. Así que muchísimas gracias, Pietro. Hemos tenido bastantes preguntas y aclaraciones de tu parte. Realmente, seguramente el resultado de todo este taller va a ser también ponernos a pensar de cómo podemos ser más objetivos, tal vez, en nuestro rol de docentes, de psicólogos en colegios, y por qué no también pensar en ciertos compañeros de trabajo y ejecutivos, ¿no? Así que muchísimas gracias de corazón por este espacio, por todo el aprendizaje. Ha sido hermoso verlos a todos y los esperamos el día lunes para nuestro siguiente taller. Perfecto, Mari, te agradezco la cobertura, te agradezco el espacio nuevamente, les agradezco a todos ustedes la participación, la atención a esto que vemos que es muy importante en el ámbito educativo, más allá de lo que vengo trabajando en el ámbito corporativo. Es algo que me apasiona, por eso cuando hablo lo expreso tanto. Y bueno, ahí tienen mis datos, cualquier cosa para contactarme, para lo que necesiten. Y lo único que les pido, y recuerden siempre, si lo quieren hacer, háganlo, pero háganlo de corazón. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Rodo, por estar presente. También Rodo es otro partner de la escuela y asimismo el socio. Así que muchísimas gracias a todos, mis colegas queridos y a las personas nuevas, a Diana también por tu participación amorosa desde México. Gracias, Milka, por estar siempre presente y por haber hecho que esto sea posible. Así que gracias a todos, que tengan una buena noche y que descansen el fin de semana para aquellos que están trabajando más en la cuarentena. Muchas gracias a todos. Perfecto, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias, Marité, Pietro, un saludo. Bárbaro, Pietro. Gracias, chao, Gracias. chao. Chao, Chao, chao. que pase lindo. Chao, Pietro, gracias. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Chao. Pietro. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, Chao, Pietro. chao. Gracias. Un abrazo grande. Otro, Tania, Chao, gracias. Marité. ¡Cuadro! Gracias. Gracias. Un abrazo. Otro. Chao a todos. Beso a la distancia. Chao, Pietro. Chao. Chao, Graciela.